fibrillas serían actina y miosina. Y también sería una característica que el núcleo está a un costado. Absolutamente, sí. ¿Ya? Ahora, dicho eso, vámonos a la parte más fisiológica. El músculo estriosquelético es un músculo voluntario del cuerpo, pero es controlado por el sistema nervioso central. Entonces nosotros vamos a pensar, me quiero mover, voy a ir del punto A al punto B. Pero, ojo con algo, ustedes no están pensando en el detalle de cada músculo que mueven, sino que esa orden le llega después al cerebelo que quiere organizar todo este tipo de movimientos de forma más fina. O sea, se mueven los músculos que están a nivel de los gemelos, el psoas major, qué sé yo, de una pierna, de la otra y así sucesivamente. Ahora, el músculo cardíaco es una cosa bastante extraña. Es un músculo involuntario que está exclusivamente en el corazón y está controlado por el sistema nervioso autónomo. Y que sea sistema nervioso autónomo implica que ustedes no tienen conciencia que está latiendo su corazón. Ustedes no están sístole diástole, sino que está latiendo. Ustedes ponen la mano encima, van a confirmar que está latiendo, a no ser que sean un vampiro, ¿cierto? Entonces, ante esas situaciones, ustedes pueden modificarlo un poco mediante algunos tipos de hormonas. Por ejemplo, si ustedes liberan adrenalina, se va a producir un aceleramiento de la frecuencia cardíaca, lo que se llama taquicardia. Sin embargo, si producen endorfinas, va a haber una bradicardia, ¿estamos? Lo cual significa un enlentecimiento del latido, de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿y por qué cuando dicen endorfinas dijo que producen? Sí. ¿Y por qué cuando, por ejemplo, uno dice que hacen ejercicio, se producen endorfinas? ¿Cuál es la diferencia ahí? No. Mira, ¿Debería acelerarse con el ejercicio o no? No, las endorfinas se liberan cuando normalmente tú tienes algo así como un triunfo o un logro. Ya. Entonces, Es como más emocional. es más emocional, sí. Ya. Entonces, si tú, por ejemplo, dices ya, quiero hacer 50 abdominales y llegas muerta a los 50, pero los haces, vas a terminar así como, yes. Esas son la expresión máxima de la endorfina. La endorfina te dice así como, vamos, lo lograste, sigue para allá. Es como que te da ánimo. ¿Ya? O sea, la bradicardia es como... Te relajas porque ya lograste una meta. Pero es una cumpliste. disminución del latido cardíaco. Es una disminución. Y la química de la mente. Y en ese caso, cuando disminuye, disculpa, profesor, ¿por qué podría disminuir entonces? Porque te relajas, porque ya lograste tu objetivo. Ya, pero Entonces, ese, el el lentecimiento concientizado de que Sí, no lo logro. eres capaz y lo puedes hacer. Ya, y pero quedas ese, como- disculpe, el lentecimiento es más rápido que el latido normal. No, pues el enlentecimiento ¿Es más lento que el latido tiene normal? menor frecuencia ¿Mm? de palpitaciones. ¿Ya? Anda más lento. Ya. ¿Ya? Eso, por Mientras que ejemplo, la cuando uno taquicardia duerme. se acelera. Por ejemplo, cuando se duerme también Baja un disminuye poquito el más, ritmo ya, de ahora la entiendo, frecuencia ya. cardíaca. ¿Ya? Ya. Dicho eso, fíjense que el músculo cardíaco tiene propiedades de contracción y de conducción. Y por eso vamos a tener que revisar de nuevo lo que era el disco intercalario. ¿Ya? Fíjense acá, si lo ven a lo largo del corte longitudinal, se ven las estriaciones. También se ve este famoso disco intercalar, que es motivo diagnóstico. O sea, no hay ninguna otra estructura en el universo que tenga discos intercalares, solo el músculo estriado cardíaco. Y fue. ¿Ya? Entonces, por eso, si ustedes ven disco intercalar y están seguros de que es eso, al tiro cardíaco. Pero sean siempre anónimos. Músculo estriado, cardíaco, involuntario. ¿Estamos? Eso habría que poner Eso es. si sale una... Si usted pone una imagen. Lo más que puedan, que estén seguros. O se puede poner músculo cardíaco. Es bueno que se aprendan los otros temas, porque a veces aparecen preguntas, y en las preguntas aparece así como, ¿es voluntario, es involuntario, o pasa esto? Por algo lo hemos estado como discutiendo un poco. ¿Ya? Puede ser que ahora no aparezca, pero sí para el examen, no sé. No. ¿Ya? No quiero el examen. Entonces, dicho eso, fíjense en el corte transversal. Se parece bastante al corte transversal del
músculo estriado Pero- esquelético. Pero no tiene núcleo periférico. Pero acá el núcleo está central. Tiende a ser entre 1 y 2. No más que eso. Y están centrales. Ahora, si ustedes se fijan acá, esto se ve como de similar tamaño. Pero en la vida real, esto es como 10 veces más grandote que esto. Estos son diminutos. Y ni hablar del músculo liso que vamos a hablar a continuación. ¿Ya? Es muy, muy chiquitito. Entonces, fíjense acá, se ven también como unos puntitos, que acá se ven estriaciones, y acá se ven de nuevo las miofibrillas en el corte transversal. ¿Ya? Entonces por eso se ven como puntitos. Dicho eso, nos vamos al liso. En el caso del músculo liso, es un músculo de tipo involuntario. Profe, ¿en el músculo esquelético igual es miofibrila o microfibrila? Miofibrillas. Sí. Y la diferencia también es como la posición del núcleo. Además. ¿Ya? Entonces, fíjense acá en el músculo liso, es involuntario, es bastante pequeño y normalmente presenta uniones bastante suavecitas, por decirlo de alguna forma, prácticamente no son uniones, pero el tema está en que funcionan en conjunto y están siempre en la parte visceral de nuestro cuerpo. O sea, órganos internos y por ejemplo la pupila u otros lugares muy específicos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, piensen ustedes que el músculo liso, ustedes no lo controlan, funciona solito. No tienen conciencia de que está funcionando, a no ser que les dé diarrea o algo por el estilo, ¿cierto? Pero ahí hay un punto importante, lo mismo del reproductor femenino, músculo liso. El músculo liso tiene una suerte de captar sensaciones. Entonces, si por ejemplo tienen muchos gases en el estómago, puede ser que de repente sientan puntadas en el estómago. O un colon irritable, les va a doler el estómago. ¿Por qué? Porque el músculo liso se ve afectado. Pero también, si por ejemplo están ciclando o menstruando, van a tener cierto grado de contracciones. Entonces potencialmente también van a sentir o incomodidades o alguna cosa. ¿Ya? Así que, ojo con el músculo liso que tiene harto que opinar. Entonces, también hay una cosa muy diferente entre los estriados y el liso. Los estriados normalmente no se recuperan bien. Cuando se produce una cicatrización de estos, van a tener normalmente una cicatriz, pero la cicatriz es normalmente puro colágeno. Y el colágeno no es funcional, no se va a contraer. Qué dureza. Es duro, exactamente. A mí me dio un infarto, me dio como 700 me han dado dos infartos. En serio, me han dado dos infartos desde joven. Ouch. Entonces hay que cambiar estilo de vida, hay que cuidar No, eso. es que era demasiado obsesivo. Yo soy como así, antes era demasiado así. Tenía que ser eso y eso y eso y eso, y se hacía así. Si no me salía, yo era de esos que me enfocaba y me decía, ¿por qué no puedo Mentalidad hacer? tipo A, hay que cambiar. Ahora cambié por eso. La cambiaste, Tenía por otro muerto. lado. Menos mal. Si no, estaría. No, pero está bien. ¿Ya? Iban a preguntar algo por ella. ¿El músculo liso tiene más núcleo? No, no, no. El músculo liso tiene solo un núcleo central. Sí, pero es que, por ejemplo, tiene más células, como que no sé cómo decirlo. Es que veo que Tú acá ves muchos núcleos porque hay muchísimas células en el mismo volumen que ocupa una sola célula del tipo estriada. Y es por eso que al ser muchas células chiquititas, estas sí se reparan. Y acá es cortar y pegar, literalmente. ¿Ya? Si ustedes tienen un intestino y quieren ir y hacer una cirugía y sacar una porción de intestino, sacan un trozo. Lo que sí tienen que tener claro es que hay medidas bien específicas de cuánto se puede sacar en qué sección. Y eso corre para todas las especies, por si acaso. ¿Ya? Sí. Ahora, fíjense en la comparación de la forma. Esta tiene una forma que se denomina lanceolada, o sea, gordita al medio, delgadito en los extremos. Entonces parece una hojita. Eso es lanceolada. ¿Ya? Pero en el corte transversal
ustedes ven que algunas se notan con un núcleo al medio, pero tampoco tiene el mismo tamaño de lo que era el estriado cardíaco. Entonces, ¿en qué terminamos acá? Para mí lo más similar que les podría decir como para que lo recordaran es que parece espuma. O que lo pongan celeste. Ellos no van a cachar el No, si no es celeste. rayito celeste. ¿Qué parece, dijo? Espuma. Entonces la espuma tiene un montón de burbujitas y todas son de diferente tamaño. Y solo las más grandes van a tener justamente un núcleo. Me explico un poco acá. Fíjense acá si hacen un corte. Van a captar los extremos puntiagudos de esto, uno grande que va a parecer huevo frito, pero todo el resto de diferentes tamaños, porque van a estar en esa zona. Depende Pero del- eso no va a pasar en todos. No. Depende del corte, porque No. todos tocan el núcleo. Isodiamétrico, igual diámetro en toda su longitud, entonces siempre se va a mantener con volúmenes más o menos estándar. Ah, no, pero ¿Ya? no, yo me refería al núcleo. Que no todos van a tener núcleo. No todos tienen núcleo. Ninguno de los tres. ¿Cómo se llama el segundo? ¿Se refiere a este? El Entonces, cardíaco. no. Isodiamétrico, el otro se llama. No, como característica Blanco. es isodiamétrico que tiene un diámetro estable. Sí, isodiamétrico lanceolada y el del medio tiene algunos nombres. En estos casos se ve o se describe como formas de diferenciación dicotómica, o sea, se separa en dos partes. Siempre tiene como comunicaciones oblicuas, entonces ustedes los van a ver como Y, como X, incluso se describen como H, porque a veces el núcleo está justo al medio y hay un trozo para un lado y un trozo para el otro. ¿Ya? Los vamos a seguir viendo, así que ahí van a seguir viendo las imágenes. Volvamos a la siguiente simplemente. No se preocupe, no. Si así yo voy a Perfecto. hacer montar, Ya, ok. ¿El resto está claro? Sí. Ya. Igual vamos a seguir viendo estas cosas, así que no se preocupen. Más imágenes. Y como les decía, en este caso quedó arriba este músculo que está en las vísceras, entonces sería músculo liso. Los gringos les dicen músculo difuso, porque no tiene límites muy notorios. Esta es una foto del libro. Este es un esquema donde se debiese notar muy claramente las formas. Y acá tenemos el corte histológico, que la verdad es que este corte está bonito. esas son reales. Estas son reales, absolutamente. Bueno, estas también, pero estas están como arregladitas. ¿Ya? Entonces, ¿logran ver los límites celulares? Sí. Prácticamente nada. No, se ve los núcleos. Acá, claro, ven los núcleos que están en una dirección. Ahora, atención acá. Una de las cosas importantes, porque esto normalmente ustedes lo van a ver en intestinos, es que tienen más de una capa que están en diferentes direcciones. Entonces, ¿lograron notar que aquí hay cortes transversales y estos son cortes longitudinales? Sí. Me devuelvo un poco para que lo relacionen. Longitudinales, transversales. Aprovechen de mirar. Y ahí también nos serviría, o sería como otra señal más para indicarnos que es liso. Entonces, mira acá la imagen. Longitudinal, transversal. Nos vamos acá. Transversal, longitudinal. ¿Ya? El mismo corte. En el mismo corte. Normalmente están así como en capas. Pero igual, yo les diría que sigue siendo difícil diagnosticar esto. ¿Ya? Ya vamos a ver más detalles para seguir. El músculo estriado esquelético. Este es el más notorio porque fíjense el bandeo que produce estas estriaciones. Son realmente notables y muy visibles. Si ustedes van y saben manejar el microscopio, fácilmente las van a notar. ¿Ya? Porque cuesta, es difícil. Ya. Entonces, revise mucho las imágenes y de repente va a suceder un milagro que se llama, yo les digo, sueltan el ojo. Es como cuando uno hace ejercicio, uno tiene que ver muchas imágenes y de repente dice así como, ah, pero esto lo reconozco de tal cosa. Y no te vas a dar ni cuenta y de repente vas a ver Profe, ¿y en el esquelético puede haber una muestra que igual se vean los dos cortes o solo También sucede en el puede liso? haber, pero son pocas las que tienen así dos
direcciones en el mismo instante. Normalmente lengua, por ejemplo, es músculo estriado-esquelético y se habla de que es plexiforme. ¿Y qué significa plexiforme? Que está en todas direcciones. Entonces tú vas a ver unas que podrían estar longitudinales, otras transversales y otras oblicuas. ¿Ya? Esa no Pero la siempre colocarán con en la esa estriación, digamos. Si es que está en la parte longitudinal, tú vas a ver o visualizar las estriaciones. Pero si es corte transversal, no vas a ver O nada. sea, se ve así, pues, como arriba. Exacto. Ya. ¿Ya? Entonces, miren acá, a lo largo, hay núcleos, ¿sí? Sí. Hay núcleos que están medio aplastados y están todos en la periferia. Y acá hace referencia al músculo estriado-esquelético, o sea, un bíceps, un cuádriceps, qué sé yo. Y acá está la forma que habíamos dicho hace un rato. Fíjense bien, ahí hay discos intercalares, otro disco intercalar y otro más. Pero miren la forma como esta sola célula llega a 3 niveles ahí. Y los 3 están como abiertos, como si fuera un abanico así. Es como si pasara un pincel espatulado, Sí, sí, sí. así. Para resaltarlo. Claro. Esto va de aquí a acá, pero también tiene una rama por acá y una rama más chiquitita que es más corta. ¿Se dan cuenta que es así? Y acá usemos el esquema. Hay Dos ramificaciones. lados. Acá se ve más gordito y no se ve que se separe en partes, pero miren esto. O sea, de un disco, por ejemplo, puedo sacar 3, después de ese me pueden ir para otro lado. Ojo, el disco es la unión entre dos O células. sea, eso no es que saque, pero Entonces tú podrías tener algo así. ¿sí? Y acá estaría el disco. por eso es como ramificado. Ahora, me parece importante que ustedes desde ya vayan viendo las imágenes donde ustedes ven que hay varias estructuras basófilas y dicen, bueno, algunos de esos tienen que ser núcleos, ¿cierto? Normalmente yo busco los que estén con una aureola blanca y que tiendan a ser un poco más alargados. Ese Porque no. ese, por ejemplo, puede ser un macrófago. ¿Ya? Eso está circulando ahí entre medio y dejémoslo un poco de lado, pero puede confundir. Entonces, si yo veo un núcleo aquí, veo otra estructura que podría ser coincidente con un núcleo, o uno acá y otro acá, busco en la zona media. Y miren, ahí hay disco intercalar. Ahora, no va a estar siempre justo al medio, pero fíjense acá, disco, disco. Por ahí tendría que haber habido una célula, o sea, un núcleo, perdón. Pero acá en este otro lado está por allá. Entonces comparamos y vemos mitad de camino. Mitad de camino podría haber sido ahí, pero está ahí, justo al lado. ¿Se dan cuenta? O Ese era sea, el ingenio. hay más o menos cómo identificarlo y cómo buscarlo. ¿Estamos? Profe, entonces ese redondito, usted dice que no sería, No. No. pero es porque no está al medio de los discos intercalares, ¿o no? No. No tiene Por la las blanca. características de núcleo que tienen y tiene un pequeño citoplasma, Ah, podría ser un sí. linfocito. Ah, pero Sí. ese macrófago. Porque, ojo que lo vimos hace poquito, entonces... Sí, Por eso profe, solamente, pero ahora en este contexto banda es Z era lo relevante. mismo que Piensen intercalar. solamente que es una célula inmunitaria, no No sé cómo para poder diferenciar. No es lo mismo. ¿Qué cosa? ¿Quedó alguna duda o no? Profe, las bandas Z o ando perdida. Allá La vamos. línea Ah, ya. Z. Las líneas Z son Ya. los bordes de un sarcómero. Ya, Y ya. vamos a tener que ver las estriaciones justamente para entenderlo un poquitín. Ok. Déjenme ver acá si es que algo me han preguntado. Ya, La línea perfecto. Z son Las líneas Z son esas más delgaditas que están ahí. Ah, Entonces, Ahí se ven. fíjense que todo esto es una sola célula. Se denomina fibrocélula. ¿Ya? Y es grandote. ¿Ya? Acá está en corte transversal. Corte transversal. Acá de nuevo es otra tinción, pero miren el bardeo, se ve muy bien. Ahora, entre medio acá hay unas células que son más chiquititas y que están como acurrucadas entre medio. No sé si lo notan, pero aquí como que hacen una especie de nidito donde se tienden a ocultar algo como eso o algo como esto, que queda semi profundo en la superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace una célula satélite? Normalmente ayuda a la reparación de estas fibras. Cuando nosotros hacemos ejercicio, vamos a tener diferentes líneas metabólicas en las cuales vamos a liberar ácido láctico, el cual se cristaliza. Y esos cristales, imagínense que nosotros tenemos un músculo, que es una estructura blandita y todo lo demás, y entre medio metemos como sal o azúcar. Eso los daña.
va a crear pequeñas lesiones. Se habla de microdesgarros. Entonces la célula satélite va a intentar ayudar y apoyar en esos lugares, literalmente como que se pusiera como un parche curita encima. Se repara la célula y de ahí sigue migrando y estando en todo el sector concomitándola, ¿ya? Ahora, es muy poco lo que aparecen de nuevas fibrocélulas. Realmente es una cantidad despreciable desde la juventud a la adultez. Lo que sí sucede, por ejemplo, a los que hacen halterofilia, el levantamiento de pesas, es una hipertrofia del músculo, ¿ya? Por eso es que tienen que comer tanta proteína, para poder dar ese volumen mayor, porque la fibrocélula engordó. ¿Estamos bien por ahí? Ahora, fíjense acá, hay un montón de nombres raros que ponen para la parte muscular. Yo se los dejo ahí planteados porque la verdad es que para mí es una lata que hayan hecho eso, pero está, y es así universalmente, entonces yo no lo puedo cambiar. Pero por ejemplo, en vez de decir mitocondrias en la parte muscular, van a decir sarcosomas. Rebuscado, pero es así. Eso no vale. ¿Mm? Eso no vale. Sí, Lo sí mismo. va, sí va. Sí. No, Con es esa que- mirada, es sí que, va. ojo, yo tengo que ocupar el lenguaje científico, ¿ya? Entonces ahí estoy sonado, ¿ya? Pero entiéndanme que yo busco minimizar, por algo se los aviso, ¿ya? Ahora, miren lo importante acá que corresponde a las membranas. Ustedes tienen ahí, esa de ahí es una sola celulita que sería esta misma. Es chiquitita, comparativamente hablando de un músculo. Entonces, esa sola fibra muscular va a estar normalmente con algunas mitocondrias gigantes a su alrededor, o puede tener células satélite que estén rondándola, pero va a tener un envoltorio, porque no tiene medios de unión. Insisto en eso, no hay medios de unión acá, pero sí está recubierta por lo que sería un endomicio. Endomicio rodea a la célula. Luego, juntan varios de estos en un fascículo. Ahí está el fascículo, y ahí ya se me adelantó y dijo perinicio. Muy bien. Y por sobre toda la masa muscular, ustedes verán que aquí hay una capa gruesa que rodea a todo el músculo. También tiene vasos sanguíneos y otras cosas, ¿cierto? Y eso sería epinicio. Epi significa por sobre todo. Peri es alrededor. Endo. Y endo dentro, lo más Dentro. chiquitito que hay. ¿Ya? Ahora, vean que todas esas membranas se van a juntar en el extremo del músculo y van a formar tendón. ¿Estamos? Entonces en la anatomía probablemente les hayan hablado de una fascia muscular. Y la fascia muscular va a ser en el fondo acá el epinicio. ¿Ya? Es lo mismo, pero son diferentes ramos, así que hay diferentes nombres. ¿Estamos? Ya. Sí, el pato desfasado. ¿A usted le hace el pato? ¿No? Sí, a mí los dos. sí. Nosotros hacer el profe Pato y el profe Gilberto. Los Ah, dos sí, en la también vez. es. Sí, también es. Miren acá, en corte transversal. Logran ver que aquí se ven varios puntitos, pero que en realidad son todos como ramitas. Entonces, van a tener una relación donde hay mucha más actina que miosina, pero la miosina es gruesa. La miosina tiene cabezas pesadas que van a ser como unas patitas, que lo que hacen es agarrar unas ramitas delgaditas que son la actina y como que la tiran. Entonces al momento en que la empiezan a jalar, empiezan a acercarse por un lado y para otro, achicando estos sectores. ¿Ya? Y ahí es donde se produce lo que se habla de la contracción, pero esa contracción es discutida justamente por eso, porque también podemos hablar de acortamiento o de disminución de tamaño. Eso produce los calambres, ¿no? Los calambres tienen que ver con la energía. Vamos a hablar en un Esto es segundo de eso. para la cicatrización. Es que en parte los desgarros podrían tener que ver con esto. En el Ah. fondo, piensen en la fisiología del músculo. Tengo fibrillas o miofibrillas de miosina y de actina.
y lo que hago es superponerlas, pero también qué pasa con el grosor de esto, aumenta. ¿Ya? Entonces por eso, por ejemplo, un músculo en reposo va a estar flaquito, pero si yo voy, contraigo y tiro con un poquitito más de fuerza, va a crecer un poquitito. ¿Ya? Ya. Fíjense ahora O acá. sea, eso no necesariamente tiene que ver con el glutamiento, tiene que ver con el movimiento en sí. Es que eventualmente sí puede haber daño. así Sí, que pero ojo con eso. en el movimiento solo ya están actuando esos componentes. Cada uno con el músculo. Sí, sí. Ahora, miren, acá dice Alicia, por eso duele tanto el primer día en el gimnasio, si es que están en condiciones regulares o no están acostumbrados a estar constantemente ejercitándose. Sí, duele mucho. Pero eso por la... Por eso es típico que Por van, pero eso hacen por el, ejercicio es por fin el de lactato, semana ¿no? y Es por el después quedan lactato. muertos. ¿Cómo? Es por el lactato, profesor, del otro, ¿cierto? El lactato se transforma en ácido láctico y es ahí donde se cristaliza. Sí. Y esos cristales Son los que duelen. Ahora, para quitar eso de la moledera que nosotros le decimos coloquialmente, Sí. el ideal es ser medio masoquista. O sea, Seguir consumir haciendo. mucha agua Y seguir haciendo continuar ejercicio. haciendo ejercicio Sí. para drenar esos cristales. ¿ya? Exacto. Así que, ojo por ahí. Sí. Si te Entonces, duele, tienes que vamos hacerlo un más. poquitito acá. ¿Verdad? Yo ahí me retiro. Y quiero que se fijen que aquí hay una línea amarillita, que acá está verde, y por los lados se ven unas cosas como unas raíces. Entonces estaban hablándome recién de la energía y todo eso. Primero, entender que en estos lados, miren ahí por ejemplo, llega la neurona. Y la neurona con su placa motora va a liberar en estos sectores, para que se escurra por ahí, neurotransmisores. Acetilcolina, por ejemplo. ¿Les suena? Sí. Y resulta que van a migrar por ahí y aquí aparecen unos puntitos blancos. Ahí dice calcio, ahí dice se libera calcio, o sea, calcio. De nuevo, ¿cierto? Entonces, normalmente si ustedes están en buenas condiciones físicas van a tener estas estructuras que se llaman cisternas terminales llenas de calcio, de glucógeno como forma de energía y también incluso podrían tener ATP y ADP. Ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Entonces, exactamente. Entonces, miren acá, en paralelo se ve línea Z. Todo esto está más o menos a estos niveles. Entonces, miren ahí cómo va y tiene miosina. Acá están las cabezas pesadas de miosina. Tiene que superponerse al otro. Y acá se liberan estas moléculas de calcio para incitar a esta estructuración que se contraiga. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente acá vamos a hablar de una triada muscular. La triada está exclusivamente en el músculo estriado esquelético y la conforman un túbulo T o túbulo transverso y dos cisternas terminales, que como verán acá es igual que tener como una capilarización que va a estar intentando llevar nutrientes junto con esas cisternas terminales. Y Está en el aquí- músculo estriado. en el músculo estriado esquelético. Y ahí van a tener también unas tremendas mitocondrias que van a estar ayudando. Sí. Chicos, ¿alguien tiene el micrófonos, audio nene. prendido por si acaso? ¿Tienen duda o no? O si no, para silenciarlos. Ya. A David, ni una duda o lo silencio. Ya, lo que decíamos, ya para- Siléncialo, profe, nomás. Ya. Entonces, fíjense acá, en el fondo están las dos formas interconectadas. Vamos avanzando entonces. La verdad es que se mueve bien rápido, parece que es como está el computador conectado, va extremadamente full. Pero piensen que el calcio es lo amarillito. Acá ustedes van a tener diferentes estructuras como la troponina, que unida al calcio va a fijar esta cabeza pesada de miosina. ¿Se acuerdan que acá se veían unas patitas? Esas patitas van a estar acá. Y es ahí donde se tienen que fusionar en base a
que acá hay un movimiento con gasto de ATP, pero se fija esta patita por la presencia de calcio. Solo cuando terminan de gastar la energía se va a liberar este calcio y no se vuelve a ocupar. Entonces, por eso que ustedes se van a fatigar en el corto plazo. Necesitan tener nutrientes constantemente, como una especie de flujo, porque una vez que los ocupan, se van. Es como que los desechan. ¿Pero ese desecho es que se va del cuerpo o se va a otro lado del cuerpo? Se van normalmente a otras fibras musculares para ser reutilizadas. ¿Ya? Pero en esa fibra ya fue. Ya. Entonces, por eso nosotros podemos levantar un peso muy grande por un tiempo limitado. Si no, hay fatiga muscular. Sí. Supongo que todos han levantado algo muy grande que no se las podían y de repente empiezan a tiritar. Y tienen la opción, o lo botan o se desgarran. ¿Ya? No hay más. Entonces, hay que tener cuidado por ahí. Muy rápido. Oh, diablo, me hice la conexión inestable. Acá vemos lo de la contracción muscular. Miren esto, estas son las fibras de actina y estas son las de miosina, las gruesas. Entonces, empiezan a superponerse por el gasto de energía y después se fijan con el calcio. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Miren lo que pasa con la banda A. La banda A se mantiene igual, se achica completamente. Pero también pasa lo propio con las bandas I. Y estas bandas I también se achican. Entonces, en la medida en que se van superponiendo estas estructuras, acercan las líneas Z bastante, pero en base a superponer y a literalmente como comerse ciertas zonas. ¿Estamos bien ahí? Sí. Entonces ahora volver a ver esto para que se entienda un poco y imaginárselo ahí que va caminando constantemente y todo. Entonces, habíamos hablado de los envoltorios, démosle la última revisión a los envoltorios. Tienen una fibrocélula o fascículos acá. En estos fascículos va a haber una membrana que a este lado se llamaría perinicio. Acá está el músculo completo y que tiene una membrana gruesa que está por fuera, epinicio. Y acá está la celulita sola. Y esta célula solita va a estar rodeado de endomisio. ¿Estamos? Y acá se ve las puntas de flecha, endomisio. Se ven delgaditas, ¿cierto? Chiquititas. Luego, un fascículo, acá se ve, como vamos dando la vuelta, pero aquí como que se pierde en todo caso. ¿Ya? Entonces, ojo acá, que esto sería un fascículo y estaría rodeado de perinicio. Y por fuera, una estructura brutalmente grande sería epinicio. Insisto, siguen grabando y les pido una y otra vez que no graben. Este cartelito lo hemos visto como, ¿cuánto? 4 veces el día nomás. Así que, y yo intenté reconfigurar la cosa. Fíjense acá, lo de la placa motora. Está acá, justamente, la parte donde se van a liberar los neurotransmisores y que van a caer en estos sectores donde están justo, miren esas rayitas, los túbulos T con las cisternas terminales entre medio. Y eso provoca la contracción de todo el músculo. Cada una de estas estructuras va normalmente a conectarse con alrededor de unas 100 fibrocélulas. O sea, no es menor la cantidad. Y miren acá, esto realmente parece como cables que estuviesen por todos lados. ¿Ya? Ahora, una cosa importante acá para entender. La contracción, recordar que no hay uniones entre célula y célula. Y tenemos miles de células para conformar un músculo. Entonces, ¿cómo organizamos todo eso? Por estas envolturas justamente. Al momento en que están todas las envolturas, bueno, yo no sé si me perciben acá o no, pero piensen ustedes que tienen como un bolsillo. Entonces, si hay bolsillo acá, si hay bolsillo acá, y una de estas células se contrae, va a intentar como jalonear a la otra. Y normalmente se van a organizar para en conjunto achicarse o relajarse.
Entonces, en base a eso, con todas las membranas que tienen, se va a mover el músculo completo. ¿Se entiende por ahí? Sí. Ahora, esto no va a pasar igual en los otros casos. Así que vamos viendo acá. ¿Qué tipo de músculo podría ser este? Estriado. Cardíaco. Esquelético. Estriado. Cardíaco. De corazón les digo, Esquelético cardíaco. fíjense que tiene uniones dicotómicas y uniones oblicuas. Y el que tiene los discos intercalares. Además tiene los discos Sí, po. intercalares. Tiene estriaciones, pero no son tan notorias como en el anterior. Y 1 a 2 núcleos. Normalmente es 1, pero a veces hay 2 porque la célula tiene que irse renovando constantemente. Ah, pero ese estriado ¿De acuerdo? procardíaco. Cardíaco. Porque Entonces, hay estriado normal. quiero que La piensen en ramificación lo es siguiente que cardíaco les voy y a el otro- contar. En el caso del humano, por ejemplo, alrededor del día 23 empieza a palpitar el corazón. Día 23 de desarrollo, estamos hablando, de post-fecundación. Nosotros empezamos 23 de cada mes. Y luego va, y normalmente va a dejar de latir alrededor de entre 15 y 20 minutos cuando nosotros hayamos muerto a nivel cerebral. Y él sigue. Bueno, también los folículos pilosos y otras cosas. Normalmente hay que afeitar a un cadáver. ¿Ya? Entonces, en base a eso, chicos, este corazón no puede fallar. Y si falla, tienen que cuidarlo. Estamos. Siempre cuando venimos, ¿qué dijo? ¿Cuánto? Puede estar 10-15 minutos perfectamente latiendo hasta que gaste toda su energía. ¿Ya? Así que el corazón definitivamente dura más que nosotros. Ahora, fíjense, yo todo el rato les he hablado de que acá sí hay medios de unión y esos medios de unión son diagnóstico del tema. Y miren acá cómo es de extraña la cosa. Es como Profe, totalmente discúlpeme que irreal. una duda. Si el corazón sigue latiendo, ¿qué es lo que muere el cerebro? El cerebro. Ya. Esa es la muerte cerebral, es la muerte oficial que existe Ya. hoy en día. Pero Profe, usted dijo que podía presentar de 1 a 2 núcleos, pero en la PPT dice que posee un único núcleo central. Sí, pero yo les aclaro que en los libros dice eso, pero en la realidad 1 o 2 núcleos. O sea que es, yo sé que no va a salir la prueba porque es muy rebuscado, pero en caso de sería un único central. Normalmente les digo uno central y listo, Ya. fue. ¿Ya? Espero que me entiendan, es que lo que pasa es que, a ver, acá en este esquema estaba, yo no lo programé, ahí se ven 2, ¿ya? Pero me ha tocado hacer cultivos celulares de cardiomiocitos. Y justamente la gran mayoría, cuando están proliferando, son 2 núcleos. Entonces, es dependiendo del estado fisiológico en el cual se encuentra. ¿Ya? Pero no quiero meter más cosas. ¿Sí? Bueno, igual es bonito ver cómo se contrae. Luego, fíjense acá, estábamos hablando del disco intercalar. Ese disco intercalar va a tener fascias adherens y desmosomas en forma transversal, pero en forma longitudinal va a tener uniones comunicantes, los uniones tipo nexus o gap junction o como les quieran decir, uniones de intersticio, dice ahí. ¿Ya? La cosa es que son como canales iónicos pero que comunican una célula con otra, entendiendo que acá hay un borde, un límite de unión, y esta es una célula y esta es otra. Entonces por acá ciertos nutrientes se van a desplazar. ¿Por qué? La contracción del músculo cardíaco es rítmica, entonces es como una olita. ¿Han visto la olita en el estadio, por ejemplo? Sí. Lo mismo hace el corazón. Acá vamos a hablar puntualmente del ventrículo. El ventrículo es la estructura que se contrae, que es muscular. Tiene unas paredes gruesas, además de los músculos papilares que controlan las valvas, ¿cierto? Entonces pasa eso, como ustedes tienen una estructura que es casi como triangular, es lógico que estos grupos celulares sean así, porque van a ser más gorditos hacia un sector. ¿Ya? Luego de eso, el hecho de que una célula se contraiga implica que a través de estas uniones comunicantes va a liberar, por ejemplo, ¿se acuerdan del calcio de hace un rato? Entonces el calcio va a llegar a la célula siguiente y así sucesivamente. Entonces se habla de que el músculo cardíaco es un tipo de músculo especial porque realiza lo que se llama un sincicio. Y un sincicio son muchas células trabajando en conjunto. Y eso es el músculo cardíaco.
¿ya? Entonces, si falla una parte, las otras partes se van a ver afectadas igual. Por eso hay que cuidarlo tanto. Miren acá, ¿Estos son qué es lo que era sencillo, profe? muchas células funcionando al unísono. ¿Ya? Ahora, como yo sé que estas cosas son difíciles, miren acá. Está marcado todo con nombres. Miren, por ejemplo, entre medio ahí rotula que hay fibroblastos, en los cuales solamente se ven los núcleos, ¿cierto? Hay vasos sanguíneos también. Y aquí habla de lipofucsina. Y no me había dado ni siquiera cuenta, pero ahí dice célula muscular binucleada. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque de repente en las imágenes puedan aparecer de todo un poco las cosas. ¿Ya? No hay entonces justo eso lo complique. Están los discos intercalares y las expiaciones con su bandeo. ¿Qué es la lipofucsina? La lipofucsina es como un desecho metabólico que normalmente da como la idea de que esta célula ha estado mucho tiempo trabajando y que ya está al límite. Pero también, en esos lugares, junto con la lipofucsina, muchas veces se acumula también nutrientes, sobre todo en la forma de ATP o ADP, que empiezan a modificarse para estar más activos en la forma todos de ATP. ¿Ya? Así que son varias cosas, pero yo no les voy a preguntar tanto de ese tipo de detalles. ¿Ya? Lo que me interesa son formas, características, dónde están, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí tienen para todos los gustos, colores y sabores. Longitudinal, longitudinal y longitudinal. Se ven tanto expresiones como los discos intercalares. Logran ver también, por ejemplo, esta tiene forma de H. Núcleo al medio y dos como brazos largos. Sin embargo, acá se ve una cosa como un abanico, va una parte para allá y otra para acá. Acá se ve que viene una parte por ahí y la otra cortita para este otro lado. Y ahí está el disco intercalar. ¿Se dan cuenta cómo se abren en el fondo cada célula? Intentando tener más de un contacto. Y acá Es más está difícil diferenciarlo. Es que yo diría, si ¿Sabe la logran banda? percibir los discos Es lo intercalares, mismo. Eso, va a los ser discos. relativamente fácil. Ahí están. Los discos. Es más difícil ver los discos intercalares. Ah, claro, Corte en transversal. los transversales no se ve. Ah, claro. ¿No? ¿Ya? No poner acá, no poner. Solamente en cortes Y eso que está longitudinales. de más Lo mismo que las rosadito. expresiones, ¿Los circulitos dicen tú? No, esa línea media. No. A ver, amiga, aparece. Muestra. No, al lado, profe. A la izquierda. No, para el otro lado. Ah, ella ¿Eso dice. rosadito qué es? No, ella dice esto, Un poquito profe. más No, por favor, tóquenlo ahí porque no. ella dice. ¿A qué esto eso decís tú. Sí, ¿eso qué es? ¿Qué vendría siendo eso? Ah, muchas veces ahí vienen restos de vasos sanguíneos y otras Pero no cosas es que porque se tienen pueda tener- ver No es disco corte intercalar. un disco No. intercalar. No. Tú tienes acá el bloque de la célula, Sí. se ven actina y miosina como Ah. miofibrillas y núcleo. Núcleo. Todos estos tienen un volumen más o menos similar, aunque tengan formas diferentes. Entonces, si por ejemplo los ven como esto, alargado, va a ser alargado pero más delgado. Si midieran o pudiesen medir más o menos el volumen de esto, sería lo mismo, pero así. ¿Ya? Son más o menos parecidos. ¿Estamos ok? Los telones. Sí, Ah, eso pero veo. no molesta nada. No, el data que está como para arriba. Ya. Entonces, ¿estamos claros con cardíaco? Sí. Pasamos entonces ahora al músculo liso. Miren esta imagen. ¿Ven los límites celulares en alguna parte ahí? No. Para nada. Corte transversal, mismo cuento, donde se forman más o menos algunas estructuras parecidas a fascículos. Sin embargo, está bastante desordenada esta cosa. Acá tienen un vaso sanguíneo, tipo arteria, y la arteria en su periferia tiene células musculares lisas. Es una de las características de las arterias. ¿Ya? Entonces, el tema está que en estos casos, como son chiquititas, y si se daña uno, no importa. Si se dañan varias, normalmente se logran reconstituir y reordenar. Entonces también tienen una tasa de proliferación que no es tan baja. Entonces, logran repararse. Lo otro importante acá
es, si no se ven estriaciones transversales, entonces ¿cómo se contraen? ¿Han visto el arrollado guaso? Sí. Piensen acá como en esa mallita que le ponen a ese arrollado. ¿Te he puesto una pantalla de esa malla? Importante acá, a nivel celular, ver que tienen esas estructuras como un ancla, que se llaman cuerpos densos. Y esos cuerpos densos, entre uno y otro, tienen fibras de actina y miosina. Pero como están oblicuos y disgregados en toda la célula, no se ve un bandeo, porque no están miles así, sino que están unos para allá, otros para acá, otros para acá. Como una malla. Como una malla. O sea, pero eso no son visibles en la muestra. No son visibles, por eso es que este es liso. ¿Ya? Ahora, es un fenómeno, pero creo que es importante igual entenderlo. En los anteriores hablábamos de un acortamiento, ¿cierto? Pero la estrategia de esta célula es disminuir. Y se Como sale que por se entre achica. medio, ¿o no? Claro, o sea, todos los rollitos tienden a salirse, pero acá pensemos que como que disminuye su volumen o se distiende y aumenta su volumen. Ya. ¿Ya? Es que como ahí se ve como granulosito, se me ocurre que esa mallita como que se apretara y se salieran por entre medio. Sí, un poco, pero mira el volumen relajado y contraído. Ah, ya. ¿Ya? Entonces va como a disminuir su tamaño, pero piensen que son millones de estas y esas millones trabajan al unísono. Entonces el músculo igual se mueve. Y se mueve persistente, pero lento. ¿Ya? Entonces, acá la tienen en una dirección. ¿Ven acaso algún límite celular? Acá lo tienen transversal. Aquí tal vez se nota un poco más el límite, pero son todas diferentes. Entonces como que igual uno queda medio como, ¿será? Y aquí tienen el corte transversal, longitudinal, y aquí entre medio tienen algo de sistema nervioso. Este es el típico corte de músculo liso en intestinos, por ejemplo. Entonces, al ver núcleos en una dirección, en otra, y que estos sean todos variables, y aquí no se notan los límites celulares, ahí ustedes ya pueden pensar en músculo liso. No es fácil, pero se puede. Profe, ¿puede sacarla eso para ver lo que dice ahí? Vasos sanguíneos, bronquiolos. Donde se encuentran en todos los órganos viscerales en general, y aquí, por ejemplo, nos pueden traer complicaciones a nivel de respiratorio, porque están en los bronquiolos. Los bronquiolos podrían colapsar si es que se produce un colapso o un bronquioespasmo, que se llama, de esta musculatura lisa. En el humano sucede con el asma, pero por ejemplo en los animalitos, piensen ustedes que han habido varios incendios, y se pueden venir de nuevo varios incendios forestales con la temperatura, y ahí se ve que cuando respiran este aire hirviendo, tienen quemaduras internas y cosas por el estilo, se produce esto, se cierra todo, entonces apenas respiran. ¿No? Una de las cosas importantes es, si ustedes ven un animal quemado, siempre van a tener lesiones en piel, pero el problema podría estar al interior, ¿ya? Y eso es más grave y es más vital que lo que pudiese ser en piel, ¿ya? Porque es como cínica la cuestión, está como escondida, igual que la hemorragia oculta que habíamos hablado al principio, ¿ya? Son como cuestiones medias Y puede haber canallas. quemadura por respiración y calor. Si dañan adentro, ahí ya la cosa se pone fea. Bueno, fíjense acá, de nuevo, ¿se ve difuso o no? Yo siempre les encuentro la razón a los gringos en ese sentido, son muy sistemáticos, y acá es una cuestión difusa que no se entiende palote. Sin límite. Unos núcleos a lo largo y fue. Y aquí están un poco los cuerpos densos y tienen ciertamente algunas placas y filamentos que están entre medio. Como verán acá, ni siquiera siguen un ordenamiento que ustedes digan, pero están entre estos, más o menos. El tema está que entre estas células van a haber normalmente uniones de tipo comunicante. Las uniones comunicantes son como su nombre lo indica, permiten el paso de nutrientes de un lado a otro. Pero ojo, ¿son buenas para unir dos estructuras o para mantenerlas No, fijas? pues no como las Para láminas nada. de desmosomas, ¿no? Por Sí. ejemplo, los desmosomas son los Son más súper fortachones claros. y también son visibles. Por eso los discos intercalares, por ejemplo, a nivel cardíaco. Pero acá, la verdad es que ustedes soplan y ya se están separando las células. ¿Ya? No es mucho lo que se puede hacer. Pero sí tienen cierto ordenamiento y sí tienen algunas de las membranas. Dicho eso,
como hay tanto que recordar, aquí tienen un resumen. ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen, pero esta cosa podría entrar, Sí. intentemos ocupar este tipo de vocabulario y con eso más o menos quedamos de acuerdo en un nivel medio. ¿Les parece? Ya. Súper. Ya, ¿cómo estamos de hora, chicos? 9:30. Y salimos a 10:30. las 9:30, ya. A las 10:30. Dicho eso, entonces. A las hay 10:30. parte- 10:30. A las 10:30. Siempre hemos salido a las 9:30. Son 3 horas. Laboratorio son 2. Y que siempre hemos salido a las 9:30. No, si siempre salimos a las Ya no, 9:30. pero chicos, Pero son 3 horas, aprovechemos dice el ahí. tiempo entonces. Mira, A ver. ¿Y qué dice el horario? ¿Qué el hora horario es? si son 3 horas, pues son 3 bloques. Ah, ya. No, el laboratorio sé que Son 2. siempre nos encargan que terminen antes de las 9:20. Porque son 2 el Es que laboratorio. siempre hemos salido a las 9:30. Todo el semestre. ¿Sí, bueno? Ya. Chicos, no sé hasta qué hora circula el metro y todo lo demás. El caso es que no nos vayamos a atrasar. Dice a las 10:30, profe. En en- realidad, el horario hasta las 10:30. Pues son 3 Entonces, horas. ¿les parece Pero si que quieren, aprovechemos nos de vamos. avanzar otra clase más? Bueno, Sí, claro. O sea, en la medida en que nos corresponde, así como para ver cosas, porque creo que sería adecuado. Dicho eso, Toca en biología, ¿no? es que miren, es cierto que en mi orden toca embriología, pero en la calendarización que hicieron acá, hicieron una cosa diferente. Entonces, en base a eso, ojo, yo puse acá una de neurulación y sistema nervioso. Y como lo hemos visto en el laboratorio, yo preferiría a ustedes Sí, profe, pasarles si esta quieres otra. ponerse, sí. ¿Les parece? Sí. Ahora. No tengo PPT. Tendríamos que, claro, esto lo voy a subir apenas llegue hoy día a la casa para que lo vean bien. ¿Qué Pero es me eso? parece Hasta el 12 otra la es que depende de las fechas y Ah, no, todo. pero es hasta las 2, hasta el 12 en la materia. Normalmente, no, hasta un 13 normalmente es al examen. Ya, Pero entonces para la cátedra podría ser. para la cátedra tendría que ser normalmente, son como 4 clases contundentes. Pero la fecha es la fecha que está, ¿verdad? El 10. Es que eso es lo que me han ordenado a mí. Sí. Pero- Sería 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, tenemos sería tejido sanguíneo. Sería sangre, embriológico, neuronal, Ya entró igual en la cátedra. pero es que entró pero es que una era como pincelada parte- nomás. Sí, era una pincelada, era como parte del tejido conjuntivo. Nada más. Nos queda la clase del 20 y del 3. Y ahí se podrían pasar como 3 Solo dos contenidos. materias, solo dos clases y entonces nos queda. Ya, Nos quedan dos entonces, clases, porque sí. son dos porque tengo clases para la- Entonces aprovechemos por lo menos de ver neurulación ahora y así quedamos más tranquilos, ¿les parece? Ya. Porque después se nos acumulan. Exactamente. Ya. Lo que sí les pido, chicos, ustedes me avisan de la hora porque yo no puedo ni siquiera ver cuando estoy compartiendo pantalla y todo eso. Así que se está grabando, perfecto, todo ok. Y nos vamos a esto. Ya, bueno. Ahí está. Entonces, respecto de neurulación, tenemos que pensar que primero, ustedes se acuerdan de la parte de gastrulación, donde era un embrión planito, pero ese embrión después tenía que volverse tubular y aparecieron unas estructuras que se llamaban somitos. Hasta ahí quedamos, que parecía como una especie de oruguita, por decirlo así. Acá está la misma oruguita todavía, pero se observan estas partes bastante notorias. Entonces, en base a eso, ¿se acuerdan de esto, por ejemplo? ¿Puede ser? Entonces, miren este recorrido donde la parte nerviosa o el tejido nervioso va a ser el que está en azul. Entonces, en base a eso, va creciendo esta estructura y lo de acá se va cortando, se va haciendo chiquitito, pero es porque todo crece, ¿de acuerdo? Y les habíamos hablado también, si el corte era acá, se veían solamente dos capas, epiblasto e hipoblasto. Pero si el corte era más hacia este sector cefálico, ustedes van a ver una parte del tejido nervioso que corresponde al ectoderma. Mesoderma en la parte media, donde entre otras cosas va a estar la notocorda. La notocorda ahí se ve como una pelotita, sin embargo tienen que entender que es una cuerda
que va recorriendo toda la parte de la columna. De hecho, esa va a inducir a la formación de la columna vertebral, ¿de acuerdo? Y acá debajo se ve muy chiquitito, muy delgadito más bien, lo que sería endodermo. ¿Estamos? O sea, el embrión trilaminar, el embrión bilaminar. Y aquí están de nuevo los recordatorios de todo. Todo esto sería ectodermo, mesodermo y endodermo en amarillo. Entonces, dicho eso, vamos un poco a observar que yo les decía, primero el embrión era plano y después tiene que empezar a plegarse sobre sí mismo. Pero lo importante ahora va a ser que nosotros veamos una parte de esto para no enredarnos. Entonces, dentro de ese contexto, miren acá, sobre la notocorda, el ectodermo va a terminar siendo tejido nervioso. Todo el resto va a ser piel. Entonces, por algo se relaciona tanto que los estados de alteración nerviosa pueden producir alergias cutáneas. ¿Ya? Eso era algo que antes no se entendía, hasta que se entendió que tenían el mismo origen. Entonces, esto de acá, en una primera etapa, se llama placa neural, que va a ser relativamente aplanada junto con el embrión. El resto era piel. La notocorda siempre va a estar al medio, pero después, ¿qué pasa? Acá empieza a aparecer este mesoderma, que eventualmente van a ser los somitos. Entonces son una estructura más voluminosa y que va creciendo, y eso permite que esta estructura tome una forma de B corta. Esos bordes, igual que en el caso de un gallo, por ejemplo, se van a llamar crestas neurales. Fijan que ahí son prominentes. La cosa es que de ese surco neural, porque tiene la notocorda debajo, se va a intentar ir cerrando completamente hasta transformarse en un tubo neural. Todo lo que era surco termina en tubo y la notocorda sigue ahí. Pero ¿se acuerdan que yo les había mencionado que era importante esto de las crestas neurales? Las células que están ahí son las que se van a unir por un lado y otro. Pero acá se producen muchas células y esas células que van a ser globosas van a tender a salir de ahí. Y va a quedar esto de ahí. Esto eventualmente van a ser los ganglios raquídeos, sistema nervioso periférico. Ya lo vamos a desarrollar más. Disculpe, profe, ¿me podría mostrar los blancos de nuevo? Los que están hacia al lado de las pelotitas. Estas estructuras son las crestas neurales y después quedan estas. Ya. Que en el fondo, cuando se termina de cerrar, las células que estaban justo aquí al borde, como que se desparraman. Sí, ¿Ya? Entonces miren acá, porque es lo mismo. Acá ustedes perciben que el embrión se está volviendo tubular, es corte transversal. Entonces, de ser plano, miren la imagen A, se transforma en algo como un barrilito en la imagen D. ¿De acuerdo? Entonces, ante eso, placa neural, surco neural, logran ver que ahí se ven unas estructuras salientes, crestas neurales. Profe, ¿cuántos días tendría un embrión así para más o menos Es súper ese? variable. En Ya, el caso, más o por menos. ejemplo, estos eran ratoncitos y acá este ratoncito habrá tenido 2-3 días de gestación, este de acá como alrededor de 7 días y este yo diría que está cercano, no más de 10 días. Pero varía entre individuo e individuo. Acá en humano estaríamos hablando normalmente entre la tercera y cuarta semana. No se preocupen, vayan. ¿Ya? Solo acuérdense que queda todo grabado, así que para que después lo revisen. Entonces, fíjense acá como esta estructura se volvió una especie de globito, como una manguera. Porque tienen que pensar que si esto es un corte transversal, estas estructuras se continúan para craneal y caudal. Esto es solamente como una longitud, como si fuera una asesina. ¿Ya? Entonces, ahora la vamos a ver el longitudinal. ¿Dónde se observa esto? Estas partes son las placas neurales. Esto es lo que vimos la otra vez incluso en gastrulación. Y acá está la placa neural que va a tener estas proyecciones y esto es surco neural.
esta parte era el nodo y el surco primitivo. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la colita tienen una parte hundida? Pero esto se mantiene de igual tamaño. Lo que pasa es que todo lo craneal que está acá va creciendo. Esto tiene el mismo tamaño de este o de este. Lo que pasa es que lo de acá ha crecido brutalmente. Es como igual que en el feto, que la cabeza siempre es más grande, el cuerpecito es chiquitito. Absolutamente. Miren esto. Cada vez se ve más voluminoso. Entonces esta parte se va a ir inflando, mientras que la de acá se va a ir doblando para cerrarse como una manguerita. Pero si es así, quedan unos agujeritos que van a ser como un túnel adentro. Estas estructuras se llaman neuroporos. Poro por agujero y son tejido nervioso. Entonces, por algo, neuroporo. Tienen uno craneal y otro caudal. Pero ¿para qué importa eso? ¿Se dieron cuenta que ustedes ya estaban rodeados de líquido amniótico al estar dentro de una cavidad amniótica? Entonces, al recircular líquido amniótico acá, van a lograr diferenciar los grupos celulares. Ustedes ya vieron en el laboratorio que la médula espinal tiene una conformación acá como de una mariposita. Esa mariposita se va a diferenciar por la recirculación del líquido amniótico en un principio. ¿Se entiende? O sea, es súper importante el líquido amniótico ahí. Y después es como que fueran cerrando ese surco y lo van transformando en tubo, por lado y lado. Pero para que se ubiquen en tiempo y espacio, esta parte de acá está entre el cuello y la nuca de nosotros. Esta parte de acá es la parte craneal, de hecho ahí se van a producir los hemisferios cerebrales. Y acá es la zona de la colita donde tenemos el sacro acá. Profe, ¿eso tiene relación a cuando los humanos lo hacen tomar ácido fólico para el cierre Absolutamente. Para que no tengan columna bífida. Espina bífida. Espina bífida. Ah, es para ese Hay cierre. varios niveles de espina bífida y efectivamente Chile era uno de los países que presentaba mayor cantidad de problemas a nivel nervioso, por agenesis. O sea, no se formaba el cierre. En el fondo, si ustedes ven alguna imagen o revisan después lo que era la espina bífida, van a ver algo muy parecido a esto. Porque literalmente queda abierto, Sí, ¿ya? El canal neural. por eso que le pusieron más ácido fólico al pan, de manera Le pusieron masiva. ácido fólico al pan, porque en esa época, ¿cuál era la dieta que iba a alcanzar a toda la población? Pan. Agua y pan. Y así evitaban las deformidades, exacto. Y Chile era uno de los países que más lo presentaba. No se sabe por qué, pero muchas veces se orientan a la presencia de tantos minerales que hay en la cordillera y que el agua que tomamos nosotros es bastante como rica en minerales. ¿Ya? Así que el ácido fólico es bastante conveniente en los periodos en que podrían estar gestantes, e incluso antes. O sea, de hecho a mí me lo dieron Antes o antes hasta y los 3 después, meses. sí. Sí. Después ya como que no hace Gracias. ¿El ácido fólico es para ayudar al desarrollo y cierre del tubo neural, profe? Sí, absolutamente. Eso nos protege en el fondo de que vamos a tener un sistema nervioso bien desarrollado. ¿Ya? Ahora, fíjense acá, los agujeritos quedaron en los extremos y esto se cerró. Y acá estas estructuras son los somitos, que son los que aumentan de volumen y van a crear muchos de nuestros órganos internos. Pero la columna vertebral se está cerrando acá detrás. Y acá vamos a tener la parte cefálica. Entonces vamos viendo. Acá tenemos más o menos la cuarta semana de desarrollo, quiero que se fijen que la cosa avanza bastante rápido. Y en base a eso, primero eran desde una vista lateral como un fosforito, con una primera incurvación cefálica. O sea, se ve el fosforito que está como en medio labiado, ¿lo ven ahí? Con la parte azul que está como en otra alineación. Pero después empieza a desarrollarse hasta crear todas las vesículas encefálicas y finalmente las incurvaciones de todo este cerebro. Y esa sería la semana 4. Esto de acá, como fosforito, sería la semana 4. ¿Y en la ¿Qué foto de tiene? acá cuál vendría siendo?
Estas son No, 5 la semanas. verdad. ¿No es que hay un ciclo? Sí, ¿Cuál sí. vendría siendo la semana 4? La semana 4 estaría como por acá. Todo esto. Ay, Y la 5 podría estar ya como por acá. De aquí a acá más o menos. ¿Ya? Van apareciendo estas cosas bastante rápido, ¿no es Sí, cierto? a las cuantas semanas se supone que ya hay actividad cerebral o Cardíaca, algo? como al mes, Es que- al tiro, si están Es chiquititos que así. se han puesto muy extremos porque es como la pauta para ver otro tipo de aspectos que a veces se tiñen con aspectos políticos. Pero, dicho así, lo más claro posible, hay sustancias y células que corresponden al tejido nervioso desde la segunda semana de desarrollo, en humanos. Y normalmente, ya al mes, tú tendrías estructuras totalmente formadas que son totalmente de tipo nervioso. Entonces, frente a eso, saquen sus conclusiones, porque la siguiente batalla fue si había percepción de dolor o no. debería. Pero si no tiene conciencia. Es que, vámonos más todavía atrás. El tema se generó en el sentido si había receptores de dolor. Y la respuesta era no. Pero si tú ves alguna de estas situaciones, claramente estoy hablando de un aborto, por ejemplo, a mí me perturba mucho que los bebés que han estado en esa situación como que intentan escapar y se mueven y se contraen o se retuercen, realmente como si fuera dolor. Pero es una respuesta. Es que no lo sabemos, no lo sabemos, Si le pregunto. pero a mí me deja complicado el tema. Es que si no habla no tenéis cómo saber, pero probablemente No, sí, pero pues, ¿no? es que se han hecho, por ejemplo, cortes histológicos donde se busca, por ejemplo, si hay sensibilidad o no, o elementos de percepción del dolor, y no se encuentran. Ah, Pero las reacciones han sido de dolor. de dolor. Entonces uno queda como, Oh, "What?". pobrecito. No sé qué pensar, la verdad. Me perturba Ah, el pero tema. desde la segunda semana en adelante se podría decir que... Miren acá. Que son seres En la- sintientes, En digamos. la cuarta semana, ustedes ya tienen 3 vesículas encefálicas que de ahí en adelante van a ser todo su cerebro. O sea, ustedes vean. ¿ya? Miren acá, es un resumen, pero la parte de las 3 vesículas encefálicas serían prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Rombencéfalo porque tiene forma de rombo, ¿cierto? Pero estos después se van a subdividir o diferenciar en 2 telencéfalos que van a ser los futuros hemisferios cerebrales. El diencéfalo, que sería la parte del arquicéfalo o el callo nervioso. La parte del mesencéfalo se mantiene igual. Y acá detrás, el rombencéfalo va a terminar en metencéfalo y mielencéfalo. Ahí están de nuevo, con las mismas partes, pero fíjense que acá ya hay estructuras que se van formando. Por ejemplo, el cerebelo es vital. ¿Cierto? Entonces, en base a eso, ustedes ya tienen más o menos una idea de en qué van a terminar. Y no es menor, son muchos cambios y muchas estructuraciones. ¿Y se acuerdan que yo les decía de las crestas neurales? Adivinen qué células se van a formar en las crestas neurales. Las neuronas, ¿o no? Las neuroglías. En parte sí. O, a ver, La primera instancia, si son... los nervios. No, pero no le tienen tanto la chunta, sí, después vamos a ir viendo, pero en las zonas de las crestas neurales se van a formar las células de la cresta neural. Y eso se lo tienen que aprender. Las células de la cresta neural son uno de los 2 tipos de células más variables y complejas que hay en todo el desarrollo. Así que por favor, apréndanse. Las células de la cresta neural van a conformar el 90% de nuestra cara, de nuestro rostro. Por eso es que nuestra cara tiene tantos land points, es diferente a todo el resto. Intenten expresar algo con la espalda o con una rodilla, por ejemplo. Y en la cara ustedes pueden gesticular y mostrar cualquier cosa, aunque no quieran. ¿Ya? Pero, además, todo el sistema nervioso periférico se va a dar por células de la cresta neural. La dentina, células de la cresta neural. Todos los receptores
que van a estar en la periferia, células de la cresta neural. Y así podría estar como 2 días, porque son hartas cositas. ¿Ya? Por eso es tan importante que no se les olvide las células de la cresta neural, por la célula de la cresta neural. ¿Ya? Entonces, quiero que se fijen acá. ¿Se fijan que aquí se está reuniendo ya a punto de fusionarse? Pero ven esas células globosas que están ahí. Y miren, justo como acá van tomando como una forma de chasquillita y van cayendo por lado y lado. Acá lo muestra más burdamente, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces, las células de la cresta neural van a comenzar por formar los ganglios raquídeos. ¿En anato ya vieron eso? No, todavía no llegamos, ahí Bueno. estamos en digestivo. Tienen las vértebras. Por dentro va a venir la médula espinal Sí. y por el lado anterior van a tener los cuerpos vertebrales con los discos intervertebrales. Ujú. Pero saliendo de esa médula espinal van a haber unas estructuras como unas lentejitas. Y esos son los ganglios raquídeos. Y de ahí en más viene todo el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Los nervios en general. Bueno, ahí habla de ganglios de la raíz dorsal. ¿Ven acá el tubo neural? ¿Ven que acá estarían esos que dicen S de somitos? Pero sobresale toda esta estructura del sistema nervioso. Y acá, ni hablar, logran ver el recorrido en amarillo de las células de la cresta neural que terminan en ganglios espinales o raquídeos. Y acá yo les decía, va a quedar un espacio adentro, que es el conducto canal del epéndimo. ¿Y se acuerdan en el laboratorio cuando hablamos de las células de la glía que estaban los ependimocitos? Entonces, acá está el conducto central, que está rodeado de células ependimarias, que van a producir líquido cerebroespinal. Y acá se va a transportar de un lado a otro. Pero ojo, esto es cuando ya están un poquitito más grandes. Cuando son feto y embrión, si tienen los neuroporos abiertos, ¿se acuerdan los extremos de esta manguerita? Va a recircular todavía líquido amniótico. Y ese líquido amniótico es el que va a estimular estos cambios que tienen acá. ¿Estamos bien? Sí. Neuroporo craneal, neuroporo caudal. Todo esto es como una especie de gran manguerita que tiene diferentes partes globosas. Y ahí está el craneal y el caudal. El craneal regularmente se cierra alrededor del día 25 de nuestro desarrollo. Pero es más adelantado que el caudal. El caudal normalmente va a tardar un par de días más. Y acá ustedes ya ven que parece una oruguita. Y esto otro parece como un pirigüín. Y aquí ustedes ven que la incurvación cefálica ha hecho bastante. O sea, intenten tocarse con la pera el ombligo. Está más que doblado este pobre. ¿Ya? Y eso es lo que van a observar acá. Y acá logran relacionarlo ya como algo más cercano a ustedes. Ven que tiene bracitos, pies, colita. Bueno, en la adultez no todos tienen cola. Y tienen acá las vesículas encefálicas. Miren ahí una placoda óptica. Se está formando el ojo, ahí está el cristalino ya. Entonces, ojo cómo va la evolución. Cuando empezamos esto y veíamos un botón y después una oruga, como que igual estaba distante. Pero acá se empieza a aparecer un poquitito más. Empieza a acercarse. Ah, y aquí está. Hacia el día 25, periodo de 18 a 20 somitos, se produce el cierre del neuroporo anterior y el día 27 se produce el cierre del neuroporo posterior. ¿Cómo vamos de hora? Son las 5 para las 10. Ya. Entonces, ustedes se pueden quedar todos hasta alrededor de las 10:30, ¿cierto? Ya. Entonces veamos esta parte. Como tejido nervioso, ¿ustedes se acuerdan que tenían formas de neuronas que estaban en diferentes lugares? ¿Esta qué forma tiene? Claro. Yo les estoy preguntando por la forma. Ah, como ramificada, enervada. ¿Cómo se llama? Me están diciendo de todo un poco. Así. Yo no les pregunté por las estructuras que tienen alrededor del soma. Yo les pregunté por la forma del soma, no las comunicaciones. Estrellada.
Y esta no es estrellada, porque se ven todas más o menos iguales y se ven como un triangulito. Ah, sí. Forma de esfera. ¿Cómo se llama eso? Piramidal. Piramidal. ¿Ya? Entonces, si esto es piramidal, y ya vamos a ver las otras formas como para que logremos discriminar, si esto es piramidal, ¿dónde tendría que estar? En la corteza del cerebro. En la corteza cerebral. ¿Ya? Miren a Homero, ahí está. Póngale chiquitito. Hoy se aparece Nosotros, seco en enero. Entonces, chicos, tenemos un sistema nervioso central que sería justo lo que está acá. El encéfalo, que implica cerebro y cerebelo, más la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que va a dar, ¿se acuerdan de las células de la cresta neural? Desde los ganglios hacia todos los nervios que van hacia el exterior. También todo lo que sería, recuerden, el sistema nervioso lo que hace es contactarnos con lo que nos rodea. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, canal central, células del epéndimo. ¿Se acuerdan que hace un ratito estábamos hablando de los neuroporos? Entonces, esto es sistema nervioso central, de aquí para arriba, donde van a tener, en parte, la sustancia gris. La sustancia gris de preferencia va a tener los somas neuronianos. Aquí se notan los somas. Este sí estrellado, por si acaso. Pero también van a tener células de apoyo que serían parte de la glía. Entre ellos, células ependimarias, astrocitos, microglia o oligodendrocitos. ¿Estamos bien? Sin embargo, en la sustancia blanca, como esto sigue siendo sistema nervioso central, vamos a tener oligodendrocitos, creando estas vainas de mielina, y astrocitos. Acá va un vaso sanguíneo que va a estar totalmente envuelto, o más bien como cercado, aprisionado, por los astrocitos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero en médula espinal se produce un cambio. La sustancia gris estaba por el medio y la sustancia blanca, de preferencia mielina, va a estar en la periferia. Entonces, si ustedes miran estas astas, van a ver las células estrelladas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿O ya están medio saturados? Ya. El sistema nervioso periférico, por su parte, incluía lo que ya les había contado un poco, ganglios. Pero además están los nervios en la forma de troncos nerviosos. Van a ser nervios. ¿Ya? Vamos viendo paso a paso. Los componentes. Las neuronas. Vamos a tener neuronas de diferentes formas y tamaños. Por otro lado estaría la neuroglia. Las vamos a ir revisando uno a uno, pero ahí están a grandes rasgos, donde oligodendrocito, por ejemplo, es parte integral del sistema nervioso central, y el neurolomocito, antiguamente llamada célula de Schwann, va a ser del periférico. Estas dos son las que producen mielina. Por eso son importantes. La fibra nerviosa puede ser por su lado mielínica o amielínica, y tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Terminaciones nerviosas, las vamos a revisar al final, así que me quedo un poco callado con eso para no enredar más las cosas. La neurona van a tener el soma, las dendritas y el axón. En este caso, estos axones están con vainas de mielina. Y si hay un oligodendrocito acá, ese oligodendrocito nos indica que esto es sistema nervioso central o periférico. Central, muy bien. Entonces, en base a eso, fíjense que además está la barrera que tiene que ver entre la parte encefálica y la parte sanguínea. Y aquí están los astrocitos que tienen estos pies
que van a pasar todos los nutrientes para un lado y van a retirar todos los desechos nitrogenados para el otro y gases también. Y la microglia es esa célula chiquitita que puede ser bastante amorfa, bastante variable en forma, pero que va a tener dos tipos de funciones principales. La gran función es la de protección, va a funcionar como una especie de, como un macrófago en toda su extensión. Pero además, cuando está más ocioso, logra captar en este microambiente neurotransmisores ya usados e inactivados. Los va a captar y después se los entrega a la neurona. Porque la neurona, a nivel de sus cuerpos de Nissl, va a reactivar estos neurotransmisores. ¿De acuerdo? Profe, le hago una consulta. Dígame. ¿La microglía es lo mismo que la glía? No, la glía es la gran familia de células que están sirviendo a las neuronas. Ya. Y dentro de esos está la microglia, que es la célula más chiquitita de este grupo. ¿Ya? Pero esa microglia resulta que hace cosas bastante importantes y cambia su tamaño brutalmente porque sirve para fagocitar bacterias, virus o lo que haya. ¿Ya? Y esas son gigantes. Entonces, como yo en su momento creo que les dije, es que no me acuerdo si fue en el laboratorio, no estaba con todo. Yo les hablaba que si habían visto todos este Hotel Transilvania, la película, ¿ya? Y hay una abuelita, así toda chuñuca, que es chiquitita, que de repente llega y se come un tremendo pastel de novia, ¿ya? Y dice, yo no fui, todo el rato dice, yo no fui. Pero resulta que come cosas 3 o 4 veces más grandes que ella. Me acuerdo de la microglia. Porque es chiquitita, parece que no mata nada, y de repente, ¡pam! ¿Y la fagocita una microglia cosa. es la que se regenera? Porque yo sé que la neurona no se regenera, pero sí ayudan Tenemos como que harto que se... hablar. Ya. Ya, es que, mira, la microglia va a servir principalmente como medio defensivo, Ya. pero no como un medio de apoyo a la neurona. Neurona, ya, perfecto. ¿Ya? O sea, directamente así como en su reparación. Ya. Y la reparación es extremadamente limitada. Sí, po. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, ustedes tienen estas estructuras que son globosas, que sería un soma neuroniano, entonces ahí tienen una neurona globosa. Pero acá hay unas células que están por la periferia, que se llaman células satélite o anficitos. Y ahí es donde sí entran a participar en la protección y la recuperación de las neuronas. Literalmente, estas neuronas globosas van a estar en los ganglios raquídeos. Piensen ustedes que está vértebra y vértebra moviéndose para todos lados y de repente van a machacar a estos ganglios raquídeos. Entonces, ¿qué pasaría con estas neuronas globosas? Normalmente se van a empezar a trizar, ¿ya? A desgarrar, como lo quieran ver, pero va a haber daño. Entonces, al haber muchas células satélite que están rodeando toda la periferia, primero las van a proteger de una forma bien chistosa, porque van a ser las formas como de una especie de almohada. Como esos globitos que uno aprieta así. Exacto. Entonces va a contener los golpes en base a que se deforman las células satélite. Pero por otro lado, cuando ya hay daño declarado, estas células van a servir parecidas a las células satélites del músculo. Se ponen igual que un parche curita y van a limitar esa suerte de fracturas o grietas que hayan en el soma neuroniano. Si es que lo logran, la neurona en el fondo no se drena su citoplasma, entonces se mantendría. Pero si no lo logra, caput célula. ¿Ya? Luego, vamos viendo, acá hay varios datos que son largos de... Profe, cuando por ejemplo una neurona se muere o se desintegra o queda ahí sin funcionamiento. No, normalmente se entra en una forma en que empieza a desnaturaliza, vaporizarse, ¿ya? se desnaturaliza, o apoptosis, Sí. y eventualmente todas esas partes y piezas son reabsorbidas por otros lados o drenan para Perfecto. otras partes. ¿ya? Ya. Pero siempre todas sus proteínas o aminoácidos se ocupan y el resto Se ya como desecha. forma se pierde. ¿ya? ¿Profe, ahí donde dice forma del soma se refiere a la forma de la neurona? El soma es esta parte globosa. La neurona entera sería desde las dendritas hasta el axón. Pero la parte más notoria es esto, que sería el soma o cuerpo de la neurona. O sea, pero cuando nos preguntó en el control, la forma se refería a esa, al soma. ¿Sí? Ah. Entonces, forma del soma, piramidal
o fusiformes estarían normalmente en la corteza cerebral. Las piriformes, que habían mencionado hace un ratito, en el cerebelo, también llamadas células de Purkinje. Las estrelladas en la médula espinal y las globosas en los ganglios raquídeos. Bueno, también hay otras globosas que están en los ganglios simpáticos y parasimpáticos. ¿Ya? Acá tienen la neurona completa. Fíjense estas estructuras, y esos de ahí serían los cuerpos de Nissl. Ahí están corpúsculos o cuerpos de Nissl, son los sectores donde se están reconstruyendo estos neurotransmisores. En su momento yo les conté algo a los del laboratorio. Ustedes están normalmente 1 hora bien atentos. Si están muy cansados van a ser 45 minutos nada más. Pero si intentan forzar eso por más tiempo, no van a estar pendientes de los contenidos, sino que van a estar pensando que los ositos están bailando en su cráneo y nada más. ¿Ya? Y no cachan nada. ¿Ya? Porque es como que me van a mirar en las caras y van a estar y no cacharon nada lo que hablé. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario que ustedes tomen ciertas pausas cada cierto rato, y yo les pregunto tanto por las horas también, para que puedan ir, descansar un rato, tomar aire, y en ese lapso están reconstruyendo sus neurotransmisores y pueden seguir o continuar poniendo atención. ¿Ya? Si todo eso falla, acuérdense que el ideal es consumir complejo B. ¿Ya? Vitamina B, B12 y cosas así idealmente. Tutor 12. Como el gamma lateral. Claro, la mala también. Ahora, ojo, tardan un tiempo en reaccionar cuando es vitamina B. Normalmente tienen que estar almacenando unos 3 meses y después de eso van imperceptiblemente a reactivarse. Y hay Es una de las más que tiene mayor dosis, por decirlo Claro. así. ¿Ya? Profe, y las pastillas que esas como que ayudan para la concentración y eso, ¿existen? ¿Son reales? ¿No? Existen, son reales, pero peligrosas. Porque tú las vas a ocupar, probablemente vayas a rendir para la prueba, pero se acabó el efecto y te olvidaste de todo lo que habías estudiado y después no te acuerdas más. Entonces llega el examen y no vayas a cachar nada. Mentix. O sea, en el fondo no aprendí, es como retener nada más por un rato. Es por un rato. Y ojo, El Mentis, ¿qué componente es? ¿Filo o algo así? modafinilo. Y es una cuestión que toman como para sentirse muy inteligentes y al final terminan medio chalados. O sea, Así que no lo ocupen. ¿Eso es para mantenerte despierto en realidad? No, es como para activarte a nivel cerebral. La concentración. Te concentra y te mantiene un poco más despierto, pero si tú tienes sueño, igual te va a inducir el sueño. Es como raro. ¿Ya? Si tú estás con mucho sueño, te va a ayudar a dormir. ¿Ya? Ahora, ojo, si es que ustedes consumen algo así, que no se los aconsejo para nada, puede traer problemas cardíacos. ¿Ya? Así que, ojo con eso. A variar. No, si te has agarrado por todo el día. Miren acá, chicos. Esto es la sinapsis. Hay una sinapsis eléctrica que implica cambios de voltaje, polarización y despolarizaciones rápidas que irían a todo lo largo del axón. Pero aparecen acá en la parte que se llama cono axónico. Pero cuando llegan a estos extremos, que son las vesículas sinápticas, ustedes van a lograr ir y liberar unas vacuolas en base a esos cambios de voltaje para que liberen productos químicos que serían neurotransmisores. Entonces, para que se entienda un poco, miren acá, lo que se activan son canales dependientes de calcio. Y se activan por voltaje, o sea, llega la chispita y efectivamente. Pero ¿qué implica que, de nuevo, estemos hablando del calcio? Que el calcio lo que hace es acercar a estas vesículas a la superficie y estimularlas a que se abran. Así que el calcio lo tenemos para todo y lo gastamos en todo. ¿Ya? Y acá, si se fijan, hay un espacio sináptico donde se liberan los neurotransmisores y aquí van a cambiar estos canales iónicos también, que normalmente tienen que ver con el sodio, y se va a producir una reacción